La política mueve decisiones que impactan en la economía, los negocios y el futuro del país. Con el doctor José Tomás Sánchez, una propuesta de NF, Economía e Inversiones. Analizamos aquí la política, pero siempre vinculada al desarrollo social y el desarrollo humano y cómo esto se compenetra, porque no es una realidad estática. No voy a perder más tiempo, hoy tenemos un gran invitado para charlar a fondo, pero antes saludo al doctor José Tomás Sánchez. Hola, José. Hola, Pablo. Saludo a toda la audiencia y por supuesto a todo el equipo acá de Radio 1000. Hoy tenemos, así como decías, un invitado de lujo para analizar aspectos del desarrollo y la política nacional. Es una mesa conservadora, socialdemócrata, y ¿cómo le encasillamos al invitado? Inencasillable es. Depende de dónde comenzás el archivo. Y desde la juventud tenemos que acusarle de zurdito. No sé si entramos mucho en esto, porque tal, le quiero saludar al amigo José Fernando Duarte Penayo. José Duarte, sociólogo, filósofo, gran estudioso de la realidad política nacional e internacional, un teórico, diría yo también. Hijo de un expresidente de la República. Hijo de un expresidente de la República, Ningano Duarte Frutos. En el otro aspecto, plantear visiones sobre a dónde deberíamos ir como educación superior en nuestro país. Recordemos, estamos muy rezagados y debemos ir para adelante, sí. Y es uno de los actores más importantes hoy en esa materia. Si hay tiempo también podríamos abordar algo de educación superior hoy. Adelante, el tiempo es nuestro hoy, José. No sé, ¿vos querés? Sí. O si, arranco yo con... Yo quería introducir, José, si puedes saludarnos y después te quería introducir el tema un poco. Sí, hoy. Muy buenas tardes, un placer estar, Pablo, José Tomás, en programa de Radio 1000, a las órdenes siempre. Así es, José. Hoy perdón el tuteo, pero para que sea más fluido. Hoy el tema que quería tratar y que voy a introducir ahora, tiene que ver con algo que te escuché mencionar hace poco, que es una interrogante, ¿verdad? Que vos planteaste sobre si estábamos en camino a una sociedad política post-clientelar. Y vos mencionabas estos aspectos del desarrollo de la clase media en Paraguay. Cuando decimos clase media, recuerdo a la audiencia, no estamos hablando de la clase media a $10 por día. En unos lugares a partir de los $14 también califican como clase media. Si estamos hablando de un poco menos del sueldo mínimo, desde ahí para arriba, ¿verdad? Y ahí entonces estamos hablando de un sector con muchas precariedades. Pero que en nuestro país es de relativamente reciente emergencia, ¿verdad? Si pensamos en los últimos 25 años, y de esto hablábamos en el programa pasado, Pablo, cuando decíamos de dónde va a venir la presión para mejorar el gasto público, tanto en la orientación del gasto como en la calidad del gasto, y decíamos que en un contexto de disminución de la movilización social, habríamos la pregunta, ¿será que estamos condenados a que no exista más presión para mejorar el gasto público, que solamente va a venir la política de ese cambio? Y decíamos que no, que si vemos los últimos 25 años, Paraguay pasó, no sé, cerca de 200.000 contribuyentes a 1.300.000 contribuyentes. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que hay mucha más cantidad de personas hoy pagando sus impuestos, generando sus facturas, recogiendo facturas de otros. O sea, menos margen para el clientelismo. Y ahí llevaba la pregunta, ¿verdad? Eso era un síntoma también, no solamente institucional, regulatorio, de que el Estado está incorporando más gente a pagar impuestos, sino también tenía que ver con la reducción importantísima de la pobreza que hubo entre el 2002 y el 2025, que se redujo del 58% al 16%. Y ahí creció la clase media, casi la mitad de la población del país. Entonces la interrogante que nos hacíamos era si eso va a generar presión sobre la calidad del gasto, y decíamos que sí, porque el sector medio, cuando emerge,
complejiza toda la demanda sobre el Estado y pide cuestiones más complejas de transporte, seguridad social, salud, educación, seguridad en cuanto a lo policial, ¿verdad? Digamos que calles más seguras. Entonces, ese sector ya no puede tener satisfechas sus necesidades solamente vía clientelar, ¿verdad? Entonces, nuestra orientación era pensar como el impacto en el gasto público de una sociedad que está desarrollándose económicamente, con muchos problemas todavía, por supuesto, pero donde uno mira la película y ve ese desarrollo y reducción de la desigualdad, crecimiento económico en los últimos 25 años, y que también incorporó entonces mucha gente al Estado, ¿verdad? IPS también mencionábamos los números, estamos con cerca de 830.000 trabajadores contribuyentes, y eso cuando uno contribuye al IPS, también uno piensa, bueno, ¿y qué recibo a cambio? Y entonces viene esa presión para mejorar la calidad del gasto. Y le escuché a José mencionar esta idea de, ¿será que esto va a afectar la política también? Que no es solamente el Estado, que claro, la relación Estado y sociedad está mediada por la política, ¿verdad? Y en Paraguay, digamos, la política, el vínculo entre Estado y sociedad mediado por la política ha sido, en general, más clientelar que programático. Es decir, se ha resuelto de una manera más particularista. La definición de clientelismo es un acuerdo entre privados, y cuando está eso mediado por gasto público, ahí también hay corrupción, ¿verdad? Pero donde lo que importa es el acuerdo privado, donde un patrón le compra intercambia un producto público, una beca, un puesto público, otros recursos del Estado a cambio de lealtad política, ¿verdad? Pero eso es por definición es la particularización del gasto público y la individualización de eso a personas particulares y específicas. En otras sociedades vemos también, y acá también vimos, que hay políticas programáticas también, que es otro vínculo entre el Estado y la sociedad. Es decir, cuando ya no se trata de un vínculo individual, sino sectorial. Cuando vos decís, voy a abordar este tema de la pobreza y lanzo un programa, como fue Tecoporá en su momento, sí, que se expandió desde el 2005 que se creó hasta hoy a más o menos 200.000 personas, ¿verdad? Tecoporá y Tecojá lanzó el gobierno de tu papá. Y el programa Abrazo también. Abrazo, y luego adultos mayores, sí, y luego programas de vivienda. Es decir, todo cuando se trata ya de llegar a, no de manera individual y particular a alguien, sino a sectores, ahí estamos hablando de política programática. Eso le permite al Estado o a la política resolver el problema de mucha gente. Entonces tiene otra dinámica respecto al clientelismo. Y acá quería, antes de poner en discusión, ya abrí un poco más la conversación, quería poner otros elementos también, ¿verdad? Desde mucha teoría política se ha considerado el clientelismo como una cuestión irracional, ¿verdad? Pero pensando en que si estamos en una sociedad pobre, donde los ingresos de un sector importante de la población para caer en la pobreza está por abajo de los 500.000 guaraníes, y donde el voto, digamos, puede costar 100.000 guaraníes, estamos hablando que vía clientelismo se le puede resolver un quinto del ingreso mensual a alguien. Es hasta racional tomar esa opción en una situación de pobreza extrema. Pero cuando estamos hablando del sueldo mínimo, 2,5 millones, 3 millones de guaraníes, un quinto de eso, un cuarto de eso, ya es 500.000, 600.000 guaraníes. Puede haber esa demanda, pero el sector político ya va a repensar si le da el cuero o no. No hay ni siquiera repensar, va a pensar 1 millón de guaraníes, ya es más difícil todavía. Entonces es racional que el sector político abandone el clientelismo en algunas áreas, porque la política programática le va a permitir mayor eficiencia, llegar a más gente y resolver más problemas. Claro que eso tiene sus consecuencias también. Es más, tiene que hacer campaña política sobre eso, tiene que meter en la memoria de la gente que fue su iniciativa lanzar un programa, y cuando se vaya esta persona, el programa va a tender a quedar, y entonces no necesariamente va a haber lealtad en base a
Personas. ese programa realizado. El clientelismo, en cambio, es mucho más fácil, porque una vez que se consume el intercambio, se puede volver a realizar periódicamente. En cambio, un programa público es muy difícil que se altere. Tiene otros condicionantes implicancias que también va a afectar a la política, ¿verdad? Entonces, ya yendo a algo más concreto, y ahí le quiero invitar a José a la conversación. Vos, contame, José, ¿qué veías vos de este llamado que decías vos de que necesitamos ser más creativos en el Partido Colorado por estos cambios que están habiendo en el país? Bueno, en primer lugar, yo comparto el diagnóstico en términos bien generales de José Tomás, ¿verdad? Nosotros tenemos una coincidencia ahí, pero yo abordaría el clientelismo de manera un poco más amplia. El trabajo del sociólogo Jorge Aullero de Argentina me parece un trabajo que marcó época. ¿Y por qué es tan importante este trabajo? Un trabajo etnográfico que estudió los lazos clientelares en la provincia de Buenos Aires, más ligados al peronismo. Porque lo que se ve ahí es una lógica que no tiene únicamente que ver con la transacción que vos estabas mencionando, con la lógica de un intercambio crudo de dinero por voto. Los punteros, los líderes territoriales, en realidad lo que van construyendo es un lazo social, un lazo identitario, y la función principal que tienen no es la compra de votos, sino la agilización de determinadas urgencias, necesidades, trámites ahí donde el Estado es ineficiente. Entonces, desde ese punto de vista, puede haber todavía un amplio margen para el clientelismo, porque es cierto que la sociedad paraguaya ha cambiado, es cierto que ha crecido el ingreso per cápita, es cierto que mucha gente salió de la pobreza extrema y la pobreza, es cierto que tenemos una nueva clase media con los estándares nacionales, pero sigue habiendo situaciones de extrema ineficiencia en nuestro estado, donde o bien los trámites son lentos o los procedimientos que hay que conseguir para entrar a algún programa están viciados, porque la intermediación informal, por llamarlo de una manera eufemística, sigue siendo fuerte. Entonces ahí todavía hay un margen relativo para prácticas clientelares que yo creo que de cualquier modo se viene reduciendo, ¿verdad? Uno habla a veces con la experiencia misma y con los actores políticos mismos, y ellos mismos te dicen, hoy prometer cargos es algo que mucha gente ya no cree. Y la creatividad de redefinición de ese clientelismo muchas veces pasa o bien por ascensos dentro del Estado de los que ya están, ¿verdad? O bien por conseguir pasantías, que es lo que todavía queda, o bien por conseguir becas de ciertas universidades amigas. Entonces, la creatividad clientelar sigue vigente, pero es cierto que las condiciones estructurales son más adversas. ¿Por qué? Porque además tenemos una situación que es la de un Estado que no está en expansión del gasto público, que no tiene previsto crecer en sus funciones. Al contrario, estamos ante una situación de convergencia fiscal, producto de lo que tuvimos que hacer en la pandemia, ¿verdad? Y esa convergencia fiscal en realidad requiere ajustes, requiere racionalización. Y después está toda la otra cuestión que yo comparto, yo creo que debería ser un eje programático de cualquier partido. Hoy existen sectores que están incorporados a los sistemas de contribución salarial, empresas que se han formalizado. Existe hoy una demanda legítima de este nuevo Paraguay que pide una justificación y una legitimidad de su contribución. Y la política que no entienda eso, lo único que va a generar es incapacidad de tramitar las demandas, resentimiento, desafección política, y el Partido Colorado, ningún partido del sistema político debe pasar por alto esto. Aquí quiero intervenir y hacer de periodista, José. Sí. Entonces, no es que desaparece el sistema clientelar, sino que se transforma y se adapta a la nueva realidad. Yo creo que sí, que tiene todavía una vigencia. No creo que esté en vías de desaparición como realidad. Ahora, ¿la política debe simplemente seguir el hilo de la realidad o debe proponer, instituir, imaginar prácticas nuevas? Y yo creo lo segundo.
No podemos nosotros como partido creer que el futuro descansa en esa lógica clientelar desde sus formas más simples, que es la que describieron de la compra de voto, una conducta deleznable, hasta sus formas más sofisticadas que tienen que ver con estos vínculos sociales que se conforman ante la ineficiencia estatal. Sí. Yo creo que hay que ahí coincidimos dentro de un marco ideal, porque la política que no está guiada por ideales, una política puramente cínica, una política cortoplacista que se hace llamar pragmática, pero en realidad es una política del oportunismo y de la capitulación a la defensa de ciertos ideales. Esa política tiene que tener un horizonte mucho más claro, tiene que pensar en el Paraguay y sus condiciones de desarrollo, sus áreas potenciales de crecimiento y complejización, tiene que pensar en su inserción en el mundo, y para eso hace falta una visión de Estado, no se puede tener solamente una visión cortoplacista. Y la reducción de la pobreza, de la desigualdad, que puede ser muy limitada, pero es una realidad en nuestros términos sociales y del lugar que venimos, requiere justamente profundizar estas políticas, porque la clase media para mí es el mayor logro de nuestro modelo económico y social fundado en el 2003, pero hoy en el 2026 es la mayor incógnita. Es un logro porque producto de estas políticas se dio una nueva dinámica social, pero no sabemos bien aún hacia dónde va a ir ese sector. Va a ir hacia lo que ocurrió en Chile, donde cada vez hubo mayor incorporación, modernización, mayores niveles de ingresos, y un día estalló porque justamente a mayor ingresos, a mayor calidad de vida, mayor exigencia. Va a ir hacia Argentina, donde la clase media provoca ciclos políticos muy volátiles. Va a ir, bueno, no sé, podemos multiplicar los ejemplos. Nosotros tenemos una realidad propia, y esa realidad propia también tiene sus condicionantes en términos políticos. Por más que la política no sea todo y no sea la política el demiurgo de la realidad social, sí marca límites. Y es que tenemos un sistema de partidos que tiene por lo menos un partido dominante fuerte, estructurado, con disciplina interna, con mecanismos de competencia interna y de legitimación clara de sus autoridades, que sigue siendo el árbitro del poder en Paraguay, que es el Partido Colorado. Claro, que esa es una característica propia del Paraguay. Del Paraguay, ¿verdad? Ahora, acá yo saco de los dos, de lo que han intervenido, dos cosas. Todavía hay un sector que necesita la gestión política de un individuo. Sí. Para un trámite, para un cajón, para el entierro, para la promoción de su hijo o su hija en la facultad, o conseguirle algo. O sea, la gestión de un ser humano todavía se necesita. Sí. Pero es creciente la demanda de la clase media, y va a ser más creciente. Eso yo creo que podemos prever sin ser profetas. Sí. Por la lectura de la realidad. Sí. ¿Por qué se va a volver más exigente? Por la irrupción de la tecnología. También. Y entonces te dice, ¿por qué yo necesito la gestión? ¿Por qué tengo que hacer el trámite si ahora podemos automatizar todo? Debemos digitalizar los Debemos procesos. digitalizar. Entonces, ese votante vos ya no tenés tan asegurado como antes si no ofreces una plataforma que responda a esa demanda. Compartíamos recién acá secretamente, estamos ya en época de veda, Sí. algunas encuestas cruzadas con el amigo José Tomás Sánchez, donde veíamos algo en común. Una cosa es la afiliación política y otra cosa es la simpatía. En la afiliación política, el Partido Colorado es el partido de la mayoría. Sí. En simpatía ya hay un descenso que es más volátil, porque el Partido Colorado, hay que entender, tiene 3 anillos. Un anillo del núcleo duro dirigencial, un segundo anillo que es los que participan. El identitario. Sí, el segundo anillo es el que participa, el que está al tanto de la vida partidaria, el que es invitado a un evento de la seccional, el que es también sujeto de ese clientelismo residual o que todavía subsiste. El que está dispuesto a trabajar el día de... Sí, y después hay un tercer anillo de afiliados que sí, saben que están afiliados, no es solamente gente que se le afilió, y que podría votar por el Partido Colorado siempre y cuando el partido ofrezca algo que sea de su agrado, que conecte con sus aspiraciones, que conecte con lo que espera, que le llame la atención, que sea competitivo electoralmente. Entonces la disputa para mí es clara. El Partido Colorado disputa siempre ganar el tercer anillo. No necesita ni siquiera alianza con otros partidos. El Partido Colorado, por su gran masa de afiliados,
si interpela bien a su tercer anillo despolitizado o que no sigue la política del día a día y no es su experiencia vital y está al corriente de la vida de las bases partidarias y logra conectarse, gana para mí siempre, porque ese tercer anillo es amplio y el desafío que tiene el Partido Colorado para el 28 es ese. Claro, ahí me parece interesante pensar esto del orden fundado en el 2003. Yo escribí un librito que se llama La Nueva Política Paraguaya. Y en mi investigación también encontré que la política paraguaya no había cambiado con la alternancia en el 2008. Categórico. Sino que en el 2003 uno ya veía algunos elementos. Primero, el cambio económico, el cambio social y el nacimiento de políticas institucionalizadas en la gestión de la macroeconomía y de políticas sociales universales, es decir, donde dependía ya de si vos cabías dentro de los criterios de esa política pública para acceder a la misma y que no sea ya clientelar. Eso cambió y prosiguió después del 2003, ¿verdad? Entonces ese orden fundado derivó en algunos hijos. Un hijo de ese orden fundado es la clase media emergente. Pero otra característica de ese orden fue el equilibrio fiscal en el 10-10-10, ¿verdad? Que básicamente tasas impositivas del 10%, que nos dio un tamaño de Estado que es el que tenemos, ¿verdad? Pero esta clase media emergente, como vos mencionabas lo de Chile o lo de Argentina, son clases sociales o sectores sociales multiclasistas en realidad, pero que demandan soluciones costosas a sus problemas, ¿verdad? Y yo creo que ya coqueteamos con algo ya de lo que fue ese sector con demandas no satisfechas, que fue la manifestación de Payo Cubas, ¿verdad? El sector, la emergencia de Payo Cubas como el primer outsider antisistema en Paraguay desde el 2000. Relevante por lo menos desde el 89, ¿verdad? No sé qué pensás de eso, José, si ahí vos también ves que hubo una suerte de particularidad ya en ese sector social que le respondió a Payo. Y dos, si ese sector, por supuesto, se moderó nuevamente, me parece a mí producto de que nos alejamos más de la pandemia, que se normalizó la vida económica y social con todos los problemas existentes, pero hay estabilidad, ¿no? Entramos el contraste sería Argentina, que siguió con el desastre inflacionario que acá no tuvimos, ¿verdad? Pero ese sector quedó ahí, ya manifestó algo. Y entonces te pregunto, eso, si lees de igual manera, y dos, si el cambio de orden va a tener que cambiar no solamente la política, sino también el tipo de Estado que va a gestionar esta nueva sociedad. Sí, yo creo que Payo tuvo su momento y fue el emergente de la pandemia, fue la figura que representó todas las frustraciones que el Estado paraguayo, con todo el esfuerzo que hizo, no pudo de alguna manera resolver, tramitar, dar solución, y representó muy bien a esa frustración colectiva. Sin lugar a dudas, la gran elección que hizo, ¿verdad? Ganando Alto Paraná, de hecho, ganando Alto Paraná y saliendo por poco tercero, fue un momento donde Paraguay estaba saliendo de este cataclismo global que fue. El contexto hoy es otro. Sí. Es un contexto de normalización en muchos aspectos, pero sigue habiendo malestar producto de ese momento, sobre todo por esto que el gobierno, yo creo, asume con gran responsabilidad política, ir hacia una convergencia fiscal que dé previsibilidad macroeconómica, que es la gran fortaleza del modelo. Ahora, después está la cuestión, este modelo, este pacto social que se hace en el 2003 con gran acuerdo político que generó las condiciones para que Paraguay hoy tenga doble grado de inversión, para que empiece a implementar sus primeras políticas públicas en materia social, la sustentabilidad o no de hambre cero, que es un dinamizador también de la economía e incorporador de muchas familias. Genera o no genera lealtad, es sustentable o no es sustentable,
cómo ve las alternativas que hay al Partido Colorado de estas políticas. Yo no conozco, nunca he escuchado hablar sobre esto, por ejemplo, de los candidatos hoy que están pugnando o presentándose contra el Partido Colorado, Prieto o Estigarribia, que yo creo que las alternativas al Partido Colorado van a pasar mucho por si logran alinearse todos detrás de Prieto, que yo no creo, o si el Partido Liberal defiende su vigencia y no claudica y no se vuelve lo que es la UCR Argentina, un partido en disponibilidad electoral que no tiene ya capacidad de liderar nada y siempre es furgón de cola de algún candidato llamativo. Eso es lo que juega el Partido Liberal hoy, ¿verdad? Y yo creo que la figura de Estigarribia, su candidato a presidente del directorio este domingo, si ellos triunfan, yo creo que ellos podrían pensar en esa historia grande del Partido Liberal y no acompañar a una aventura como la de Prieto, sino ir por una fórmula que integre otros referentes del tercer espacio que también son muy populares, no sé, Katia González, Esperanza Martínez, hay muchas figuras en la oposición, o el propio Nakayama. Pero yo creo que se juega eso. La oposición va realmente alineada con quien sería el relevo antisistema, aunque ya tiene varios años de gestión en un municipio que es Prieto, o defiende la vigencia del sistema de partidos con un partido liberal que busca su reconstrucción, la reconciliación de sus viejas heridas. Y me parece que el Partido Colorado, frente a esto, encarna el orden de lo posible, de lo gestionable, y que si comparamos con lo que había antes del 2002, hay avances sustantivos, como también muchas materias, todavía hay muchos desafíos y retos. El Partido Colorado también tiene que ser crítico consigo mismo. Hay áreas y zonas de gran ineficiencia en el Estado paraguayo que se podrían mejorar con voluntad política, decisión y coraje. Hay mucho todavía por hacer en impulsar una verdadera agenda público-privada que trascienda a las obras viales, que vaya hacia la educación superior, que vaya hacia la cultura, que vaya hacia el turismo, hacia diferentes ámbitos, siempre en beneficio de la soberanía nacional, en beneficio de la nación y no en beneficio únicamente de las partes o de los que intervienen de manera privada, ¿verdad? Entonces hay muchos retos y desafíos. ¿Cuál va a ser la propuesta más atractiva? No va a depender solamente de los núcleos programáticos, va a depender también de la fuerza de los candidatos. La fuerza de los candidatos y su conexión con la realidad contemporánea. Y acá, todo lo que reflexiono mientras ustedes hablan es impresionante. No vamos a terminar vamos a tener que hacer 20 podcasts. Pero voy a tratar de resumir y no voy a ser políticamente correcto. José Tomás, estamos en presencia de un intelectual colorado. Sí. Creo que estamos de acuerdo en eso. Sin duda alguna. Estamos en presencia de un intelectual colorado y lagrimeo por dentro, porque mi papá era orgulloso de ser afiliado hace 40, 50, 60, 70 años de su partido de intelectuales, el Partido Liberal. Y su amigo era el cuñado de Argaña, ¿cómo es? Presidente de la Academia Paraguaya de la Historia, el ex senador. ¿Efraín? No, el ex senador. Pessoa. Pessoa también era su amigo. Sí. Que era historiador. Bueno, no me acuerdo. Pero digo, me citaba siempre los dirigentes liberales de los 50, de los 40, de los 30. Algunos eran sus amigos, los de los 60. Yo le conocí en persona. Justo Pastor Benítez puede ser. En los 90. Al Rollo le conocí yo de niño. Al Rollo le conocí. Y mientras le escucho al doctor Duarte Penayo, y los intelectuales del el Partido Liberal se ruralizó. Sus líderes salen del sector rural ahora. Y el Partido Colorado, que en esa época era el partido del Vacaí y la Caña, hoy es el partido que tiene intelectuales. Yo sé que soy duro en mis palabras, porque no busco ser peyorativo. Pero es notable, en esa época del Partido de los Intelectuales, del Partido Liberal, la población rural del Paraguay era el 70% y el 30% nomás era urbana. Y hoy que el Partido Liberal, sus líderes salen del sector rural, la población rural no alcanza el 37%. Digo nomás, pongo sobre la mesa cómo ha evolucionado la sociedad paraguaya, porque José Tomás, yo sé que vos sos Colorado. Adepto al estudio sociológico. Sí. Yo no sé si estoy muy equivocado, ¿verdad? Perdón, porque hice en realidad una reflexión sobre lo que me provoca esta conversación. No, acá tu indagación es sobre qué pasó con estas discusiones o estoy este metiendo el sector dedo en la intelectual llaga, que había. Que después se tomaba por clasista y no es mi intención. Sí.
No, pues yo creo que ahí, especulando nomás, ¿verdad? Me parece a mí que la masificación de la política llevó a que más gente se incorpore y hay menos gente intelectual en cualquier partido político, y eso en alguna medida me parece que afectó también el grado discursivo, la calidad intelectual, usando de vuelta esa palabra, en el liderazgo público. Lo otro no es necesario eso para ganar votos, ¿verdad? Para ganar Pero es votos importante para gobernar. Sí, y ahí Paraguay de alguna manera tuvo sus políticas públicas para generar más una tecnocracia que hoy está presente en varias instituciones y también en el sector privado, ¿verdad? Becal, por ejemplo, ¿verdad? Itaipú, el Banco Central, los becarios del Banco Central. Bueno, hoy es presidente uno de ellos, ¿verdad? Entonces, para diferenciar nomás lo que es la calidad técnica, que nunca fue mejor que hoy, ni en la época de los grandes intelectuales que mencionabas, nunca fue mejor que hoy. Pero sí, tal vez es para pensar por qué el debate público está menos cargado de intelectualidad. Eso de ideas, yo diría. Porque ideas. Es importante lo que dice José Tomás. Tenemos una tecnocracia que, más que tecnocracia, tenemos técnicos de alto nivel. Yo trabajo en la NEAES. Pero ¿bajo qué marco teórico político trabajan? Claro, ahí es donde el Paraguay necesita una refundación, y voy a usar una palabra que acá el politólogo no le va a gustar mucho, porque la ciencia política se funda quizás en la separación de política y moral, pero yo creo que necesitamos un nuevo pacto moral, y un pacto moral no significa ser moralistas. La moral entendida como eticidad en la filosofía de Hegel, en la filosofía política de Aristóteles, en la filosofía hegeliana, tiene que ver con esta búsqueda del bien común. Y el bien común no es una cuestión abstracta. El bien común es la idea de que lo particular, los bienes particulares no pueden primar. Tiene que haber una instancia de arbitrio. Y ese es el lugar rector del Estado Nacional, que define metas, lineamientos, y que se definen en provecho del bien común, ¿verdad? Entonces, esa renuncia y esa capitulación de muchos partidos a pensar en el horizonte del bien común, en su definición filosófica, es la renuncia a ser republicanos. Nosotros somos colorados, la tradición fundante, el nombre de nuestro partido es el republicanismo. Después de ahí podemos discutir miles de cosas. ¿Qué significa el republicanismo? Si significa más un republicanismo liberal, a la inglesa, a lo social, a la francesa, pero ese es el horizonte donde discutimos, donde deberíamos parar la discusión. Y yo creo que, Pablo, que el Partido Colorado también en la época que nombras tuvo grandes intelectuales, ¿verdad? Natalicio González, Olearia, con Duarte Prado, en la Academia de Historia del Paraguay estaba Sánchez Kell. El tema es que, como dice José Tomás, cuando cambio de época, fin de la Guerra Fría, inicio de la posmodernidad, inicio de la utopía del pensamiento único, inicio de la idea de que podemos prescindir de las grandes causas y simplemente relegarnos a una gestión que tramita problemas individuales sin efectos en el conjunto, se generalizó y la política misma cambió porque los intelectuales fueron relevados por los técnicos de marketing, por los publicistas, por los expertos en campañas electorales, ¿verdad? Que son muy eficaces para ganar una elección, porque yo siempre digo en América Latina el duranbarbismo, pero gestionar, gobernar y definir metas a corto, mediano y largo plazo es otra cosa y requiere una definición mucho más sustantiva de la política. Yo estoy más cerca de vos que de él. Ahí el tema también que quería colocar es esta idea del bien común. Necesita, para ponerse en común entre gente tan distinta, entre sectores tan distintos, necesita como suelen ser choques externos, ¿verdad? Puede ser la irrupción de una clase social nueva, la clase obrera argentina después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la clase obrera una de las más fuertes del mundo, ¿verdad? Y sobre esa base vos tenés el margen para construir digamos, o que se construye, digamos, los elementos en común con una burguesía y que permite pensar en lo nacional, ¿verdad? Pero nosotros, ahí estaría bueno pensar cómo vendría, cómo nos podemos imaginar eso, porque así como estamos hoy,
la democracia y el liberalismo ya digo, la sociedad liberal, Sí, la sociedad liberal. la sociedad liberal, no son elementos que contribuyan al bien, a la idea del bien común. La idea del bien común es eso de ponernos en común a algunos factores, algunos valores, ¿verdad? La democracia porque se trata de básicamente el régimen de las mayorías, ¿verdad? Que en Paraguay no suele ser arriba del 50% la definición de, o no está dividida la sociedad de esa manera entre sectores ideológicamente distintos. Entonces, hay que ver cómo entonces la democracia va a ayudar a poner elementos en común, ¿verdad? Me parece que tiende a desagregar. Y lo otro, el liberalismo como idea, como sociedad liberal, donde lo que prima es justamente, no hay un bien común, ¿verdad? Es cada uno, no existe una verdad absoluta. Cada uno tiene derecho a existir con su propia verdad y su propio entendimiento de lo que sucede, ¿verdad? Y por eso también a veces el liberalismo entra en choque con la propia democracia, ¿verdad? Nos surgieron luego juntos y conviven hoy muy bien, pero a veces no, ¿verdad? Porque la democracia busca imponer cuestiones desde la mayoría. El liberalismo lo que busca es proteger al individuo. Entonces me parece que, digamos, como elemento de adaptación derivó nuestra conversación. No sé si hoy estamos en esa senda de lo posible, y entiendo que tu llamado también fue a cómo vemos, porque necesitamos para que la sociedad se fortalezca, para que enfrente sus desafíos presentes y se proyecte al futuro, poner estas cuestiones sobre la mesa, ¿verdad? Yo creo en una definición mínima del bien común, no una definición maximalista, llena de contenido. Y esa definición mínima de bien común tiene que ver con el rol arbitral que tiene que jugar lo público. Y ese rol arbitral no tiene que ni sofocar la iniciativa privada, ni tampoco desregular completamente el Estado para que eso genere un ensanchamiento de las brechas de desigualdad o de desigualdad de oportunidades que hay. Me gusta mucho a mí la idea de subsidiariedad de la Iglesia Católica, que lo que plantea es que el Estado tiene que dejar florecer los cuerpos intermedios que pueden resolver comunitariamente cosas que el Estado no debería por qué intervenir, pero eso no significa abandonar el rol arbitral cuando esa subsidiariedad pueda derivar en dispersión y segregación. Finalmente, para mí la tarea del Estado es asegurar la cohesión social, la permanencia, reproducción de un sentido de identidad patria. Esto es una nación, Paraguay tiene una historia, esto no es un lugar contingente que pudo haber sido o no. Acá hubo gente que dio la vida para que esto siga llamándose Paraguay. Nosotros, al menos yo, siendo una deuda intergeneracional con los que dieron la vida, con los que fueron al campo de batalla, con los que lucharon y pelearon porque el Paraguay sea esto que es y no otra cosa, por los que defendieron el Chaco paraguayo, por los que pelearon en la guerra de la Triple Alianza. Ahí hay un compromiso que me parece que cada generación tiene que renovar y honrar, porque yo no veo otro destino que la comunidad nacional y el ser paraguayo. Y el ser paraguayo no tiene por qué ser excluyente, al contrario. El ser paraguayo es un acervo cultural que que enriquece al mundo, que pone al mundo y añade al mundo una cuestión particular, pero que puede ser compartida por todos. Por un inmigrante que viene, conoce y se enamora del Paraguay, se enamora de su comida, se enamora de su modo de ser, del tipo de amistad que cultivamos, entiende y comprende el arquetipo de la paraguayía, porque el arquetipo de la paraguayía participa en el arquetipo de la humanidad, tiene un carácter particular por un lado, pero universal por otro lado, y defender eso como política pública en materia cultural, como política pública en materia de inculcación en la educación, como política pública rectora del interés nacional en todas las políticas que lleva adelante el Estado en materia de soberanía digital, en materia de crecimiento económico, de elección de nuestros aliados geopolíticos, me parece que es clave. Si en esto no pensamos, no nos interesa realmente el Paraguay y vemos a la política desde una óptica súper cortoplacista. Mi trabajo en este momento es el más desagradable. Ponerle fin a esta interesantísima charla, José Tomás. Así no sé si querés redondear con algo más. No, me parece que pusimos elementos interesantes para cumplir con la interrogante inicial de la conversación, que era hacia qué sociedad estamos migrando, ¿verdad?
José mencionaba esto del postclientelismo, de una sociedad que va a pensar y va a exigir demandas más macro. Era una sociedad paraguaya que cambió. Esta reflexión también pasaba por esta idea de que la estructura social y económica está cambiando en el país, y nos llegó al final a estas interrogantes sobre el futuro, la necesidad de pensar los elementos que hacen al bien común, pensar como nunca antes, por todos los desafíos que tenemos como país, además un país inserto en una geopolítica cada vez más complicada, y me gustó esto de pensarlos en eventos minimalistas o maximalistas del bien común, y también lo de los compromisos de que cada generación tiene con las que les antecedieron, porque nos abrieron las puertas para gozar hoy de lo que tenemos. Era el doctor José Tomás Sánchez y nos acompañó en este podcast José Fernando Duarte Penayo. Yo ya le espero en el Senado. Le espero en el Senado, a ver cuándo se candidata, doctor. Donde Dios diga estaremos. Bueno, y yo me quedé aquí reflexionando un montón de posibles temas para el futuro, pero se lo diré en privado a José Tomás. Nos reencontramos en una próxima misión. Esto fue Política a Mil. Claves para entender el escenario político y su impacto en el clima de negocios y las instituciones. Encontranos en las plataformas digitales de MF Economía e Inversiones. Política a Mil. Contexto, análisis y perspectiva.